Bienvenidos a la presencia de Dios. Necesitamos confianza, necesitamos seguridad para continuar en el caminar hacia el Señor. En Deuteronomio, el capítulo 4, versículo 28, la condición que nosotros teníamos antes de llegar a la presencia de Dios. Dice, y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, y de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. De ahí nos sacó el Señor de la idolatría, de la blasfemia, de la burla y la risa del Cristo crucificado. Luego dice, en su misericordia, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Estamos en la presencia de Dios, del Dios misericordioso, Padre de luces y de toda verdad. Luego dice en el versículo 31, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. A no dudar, el Señor ha prometido darnos salvación, pues tenemos en Génesis, en el capítulo 3, que nos habla de la venida de Jesucristo. En el versículo 15 dice, y pondré enemistad entre ti y la serpiente, cuando el hombre fue engañado a causa de la mentira de la serpiente. Estamos frente a la misericordia de Dios. El Dios eterno ha dispuesto a darnos perdón por causa de nuestros pecados, por desconocer la autoridad misericordiosa que tiene el Señor, porque Dios es fiel para perdonarnos. Lucas, el capítulo 15, nos relata a una parábola. El hijo de un rico se fue de la presencia de su padre a comer algarrobas, a vivir en la vida mundana, pero reconoció que todo eso que había perdido podía recuperar y nuevamente regresó hacia el Padre. Y dice el Señor Jesucristo que así es el Padre, que está siempre pendiente, mirando hacia lo lejos para ver si es que nosotros llegamos a su presencia. Somos los hijos pródigos del Señor, que nos hemos alejado, pero Dios espera que regresemos a su presencia. En Salmo el capítulo 5, el rey David implora por la misericordia de Dios. Él está desesperado, él está clamando, él siente dolor por la ausencia y por causa del pecado. Capítulo 1 dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. ¿Qué es el gemir? Es un dolor que no tiene palabras. Luego dice, a ti clamaré. Es un clamor, un grito de desesperación, de dolor del corazón por haber faltado a la presencia de Dios. A ti oraré. Y esta fue una decisión del rey David. Esa misma decisión tenemos que hacer nosotros. Orar a Dios. A ti oraré, Señor, porque solo tú podrás liberarme del mal y de las aflicciones de mi alma. El rey David comenzó a caminar en el Señor. Y luego en los versículos 7 y 8, yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Hay que conocerlo a Dios, recibir su misericordia, la abundancia de su misericordia, y adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Tu temor no es miedo, el temor es reverencia. Guíame, Jehová, con tu justicia a causa de mis enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? Pues nuestro mismo cuerpo, nuestro corazón, que es engañoso. Esos son los primeros enemigos con los cuales tenemos que enfrentarnos. Y luego vendrán aquellos emisarios que vienen de parte de Satanás. Y dice, endereza delante de mí tu camino, porque estamos perdidos, como caminaron los israelitas en el desierto. Ellos debían haber llegado a la tierra prometida en 40 días, pero tampoco llegaron en 40 años. Estuvieron dando la vuelta en el desierto. Y muchas de las ocasiones nosotros estamos dando vueltas y vueltas
sin poder encontrar a Dios por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestro orgullo. En Mateo el capítulo 7, versículo 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En primer lugar dice: pedid y se os dará. ¿Pedid qué? ¿Qué cosas vamos a pedir? A veces pedimos mal a Dios, pero como Dios es un Dios de orden, tenemos que pedir primero su presencia en la vida nuestra. En nuestro corazón tiene que estar la palabra de Dios, tiene que ser nuestra guía, nuestra luz. Es Jesucristo, pues Él dijo: yo soy la luz del mundo. Pedid y se os dará. No es pan, no es abrigo, no es dinero, no es placeres, no son ninguna de las cosas que tanto desean, y el mundo se pierde por causa de su alma insaciable. Al decidir debemos decidir con fe, con seguridad, y vendrá el tiempo de paz y de refrigerio, y su presencia limpiará la casa, y la paz que sobrepasa todo entendimiento estará juntamente en nosotros. En Filipenses el capítulo 4, versículo 7, Filipenses 4, 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si llegamos a Dios, la paz de Dios en Cristo Jesús nos guardará y nos dará entendimiento, el motivo de las bendiciones, la razón por la cual pasamos por pruebas, por tiempos difíciles. David creyó y decidió, y vendrán tiempos de refrigerio. En 1 Corintios, el capítulo 3, versículo 16, estamos hablando del cambio que Dios ha decidido darnos por su amor, por su misericordia. 1 Corintios 3, 16 dice así el Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo de Dios, el Espíritu que está en cada uno de nosotros. Al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues el Espíritu de Dios viene y mora y empieza a limpiar la casa, a limpiar la casa. 1 Corintios 3:16, limpia la casa, porque el Espíritu de Dios tiene que morar en un sitio donde no haya ni mancha ni pecado. Mas el Espíritu de Dios nos enseñará con palabras indecibles, con palabras que no entendemos, qué debemos hacer para agradar al Dios Padre. En Romanos del capítulo 5, versículo 3, el apóstol Pablo, un fariseo de fariseos, que reconoció a Jesús como su Señor y Salvador, es el autor de esta carta. En el capítulo 5, versículo 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Cuando estamos pasando por tiempos de dificultad, es porque Dios ha permitido, porque ya somos hijos suyos, tenemos que estar en su presencia. También tendremos y vendrán dificultades, que éstas nos servirán como ejercicios para serle fiel al Señor, que vayamos, pero vayamos cargados de sabiduría y de palabra de Él, para que nada ni nadie nos pueda sacar de la presencia de Él. Luego dice: buscad, buscad, buscad a Dios, no buscad la fortuna, no buscad lo que quiere el corazón, buscad la presencia de Dios con llanto y dolor de corazón. Nos gozamos, tenemos que gozarnos a pesar de los tiempos difíciles, porque los tiempos difíciles en el cristiano no nos permite desmayar, sino nos sigue, nos permite aferrarnos más a la presencia de Dios.
buscamos a Dios para agarrarnos y no caer en pecado. Buscar siempre la presencia de Dios es bálsamo para el cuerpo, bálsamo para el alma y regocijo para el espíritu. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. La hermandad, la unidad a la cual el Señor Jesucristo nos llama para que seamos la luz del mundo. En el Salmo 9:10 dice: en ti confiaré y me regocijaré en el tiempo de angustia. Nos da bendición y también nos permitirá la angustia para que nos acerquemos a Él. Porque la angustia, los tiempos de dificultad, dan demostración de lo que tenemos realmente en nuestra vida, la presencia de Dios. Mucha gente dice que primero deberán arreglar su vida para llegar a la presencia de Dios. Para arreglar nuestra vida, tenemos que llegar a la presencia de Dios. Porque si usted está sano, no necesita llegar al hospital. Si usted ya se sanó por sí solo, no necesita ir al hospital. Así mismo es, en la presencia de Dios, llegaremos cargados de aflicciones, de pecados, de dudas y soledades. Y tenemos que acercarnos. No vamos a poder arreglar nosotros solos nuestra vida. Pues el Señor Jesucristo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Al buscar a Dios, todas esas añadiduras, esas dudas, se convertirán en certezas, esas tristezas en alegría, y esos pecados serán limpiados en la sangre de Jesús. Llamad a Dios, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Llamad a Dios y buscad. Romanos del capítulo 8, versículo 32. El que no escatimó esfuerzo, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? No arregle su propia vida. Vaya a la presencia de Dios. Vamos a la presencia de Dios. No arregle su vida, porque no lo podrá hacer. Porque el alma se cansa, más el Espíritu de Dios, en nuestro espíritu, nos dará el oportuno socorro y la seguridad en la presencia de Dios. Llamad a Dios. Y no diga, como dicen muchos, tengo que pagar mis deudas, tengo que saldar ciertas situaciones morales para llegar a Dios. Pues eso significa, eso nos da la pauta para indicarnos que hay un orgullo, una presencia del mismo Satanás, que le dice: no vayas mientras no arregles. Y Satanás no le permitirá arreglar absolutamente nada, sino lo seguirá hundiendo cada vez más y más. Si usted va a arreglar su vida para llegar a la presencia de Dios, bueno, usted no está confiando en Dios entonces. No está confiando en Dios, o no ha entendido lo que significa misericordia. Pedid por paz. Venid a mí y yo os haré descansar. Pedimos por paz, queremos la paz espiritual, la paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Y el Señor Jesucristo nos hará descansar. Venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí y no penséis que voy a acusarlos delante de mi Padre. Juan 5:45. No voy a acusarlos delante de mi Padre. Jesús vino a darnos vida, vida eterna y vida en abundancia. Venid a mí, pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. ¿Por qué no aceptar esta invitación que nos tiene el Señor? ¿Por qué rehuir de tener la paz y la gracia que Dios nos ha dado? Pedid, pedid,
misericordia. Pedid misericordia. Buscad en la Biblia la presencia de Dios. Llamad, llamad. Y Jesús nos bendecirá. Y Jesús termina su obra misericordiosa, enviada por el Padre, diciendo en la cruz, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y luego de haber dicho esto, dijo, consumado es, hecho está, terminado está, Padre, la gracia y tu misericordia en la cual me has enviado. Amados hermanos, y si aún usted no ha recibido a Jesús como su Señor, recíbalo. No endure su corazón. Recíbalo a Jesús como su Señor y su Salvador. Y todas las cosas cambiarán para bien. Y ya no habrá muerte ni dolor en la presencia suya. Porque así es la misericordia de Dios. No huya del Señor. Vaya a su presencia a través de Jesucristo. No huya de Dios. Viva su presencia a través de su Espíritu, el Espíritu Santo, dado a los hombres que tienen fe y que creen que Jesús es el Señor y que Dios es el Señor eterno de la misericordia. Padre Santo, bendiga, Señor, su palabra. Bendíganos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Ayúdame, Señor, con nuestra incredulidad y destierre todo orgullo y vanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén.